Buenos días. Esta es la clase número 4 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos dos temas relacionados: el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y las hormonas relacionadas a la producción y eyección de leche materna. Como hemos visto, el hipotálamo es una estructura que produce diversas hormonas conocidas como hormonas liberadoras o hormonas inhibitorias que actúan sobre la adenohipófisis o sobre la pars intermedia de la hipófisis, regulando la producción de hormonas hipofisiarias. Muchas de ellas van a actuar sobre segundas glándulas que producirán hormonas y otras, como la hormona de crecimiento o la prolactina, harán su efecto directo sobre los tejidos blancos. En la clase de hoy nos centraremos sobre el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, que involucra a las hormonas liberadoras de gonadotrofina que actúan sobre las células gonadotropas, produciendo las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Estas hormonas actúan sobre ovario y testículo, modulando la producción de estrógenos y testosterona. Por otro lado, la hormona liberadora de prolactina y la dopamina son dos estructuras químicas producidas por el hipotálamo que estimulan e inhiben respectivamente las células lactotropas de la adenohipófisis y regulan de esta manera la producción de prolactina, que es una hormona involucrada en estimular la producción de leche a nivel de la glándula mamaria. Una hormona relacionada a la prolactina es la oxitocina, que es producida por el hipotálamo y liberada en la pars distalis o neurohipófisis. La oxitocina actúa sobre el receptor del músculo liso del útero y también en las células mioepiteliales de la glándula mamaria, produciendo la eyección de leche. Comenzaremos entonces con las hormonas liberadoras de gonadotrofina, que es la hormona que controla la producción de LH y FSH. A partir de un precursor proteico, como ocurre en todos estos casos, a nivel del hipotálamo se produce en este precursor el corte y la generación de un péptido que tiene 10 aminoácidos, que es secretado a la sangre y por el sistema venoso porta hipofisario llega a la adenohipófisis, donde actúa sobre las células gonadotropas. En las células gonadotropas de la hipófisis tenemos básicamente dos tipos de receptores para la hormona liberadora de gonadotrofina, el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es un tipo de receptor que actúa a través de proteína G de tipo GQ, fosfolipasa C, y aumenta la concentración de calcio dentro de las células gonadotropas, estimulando de esta manera la liberación de las gonadotrofinas conocidas como LH y FSH. Los receptores de tipo 2 estarían en las mismas células y tendrían un efecto inhibitorio, pero es menos conocida su función. Las gonadotrofinas, conocidas como LH y FSH, son producidas, como dijimos, por las células luteotropas o gonadotropas de la adenohipófisis. Como hemos visto recién, el factor liberador o hormona liberadora de gonadotrofina, al unirse al receptor, estimula la liberación de LH y FSH. El LH y FSH van a viajar por sangre hasta las ovario y testículo, donde fundamentalmente actuarán sobre receptores asociados a proteínas triméricas GS, actuando a través de la enzima adenilciclasa y produciendo aumento de AMP cíclico y activación de la enzima proteinquinasa A. Toda esta serie de eventos concluirá estimulando el proceso de transformación del colesterol hasta andrógenos y testosterona. Acá a la derecha vemos brevemente la estructura de LH y FSH. La LH y la FSH son dos hormonas diméricas que tienen una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa se origina a partir de un gen común que
aporta la cadena alfa, que es igual tanto en LH como en FSH, y se encuentra también en otras hormonas como la hormona estimulante de tiroides y la gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, FSH y LH se diferencian entre sí por su cadena beta. Revisaremos brevemente cómo se sintetizan los estrógenos y la testosterona. Las hormonas sexuales se sintetizan a partir del colesterol. Como sabemos, el colesterol se sintetiza a partir de acetil-CoA, que forma hidroximetilglutaryl-CoA, luego ácido mevalónico, geranilpirofosfato y colesterol. Debemos recordar, el colesterol es un esteroide que tiene un ciclopentano peridrofenantreno, donde los números que figuran acá son los números de carbono, tienen ramificaciones en el carbono 17, 13 y 6. Es importante recordar los números para entender el metabolismo de síntesis de esta hormona. Entonces, el colesterol, que es sintetizado en nuestro organismo a partir de acetil-CoA, puede seguir diversos caminos que ya hemos visto. Puede ir a formar membranas, puede formar precursor, vitamina D y sus derivados activos, puede formar ácidos biliares, pero también puede ir hacia la síntesis de hormonas esteroides. La primera hormona que se sintetiza a partir del colesterol es la progesterona, y a partir de la progesterona se puede sintetizar la dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno suprarrenal, o bien glucocorticoides y mineralocorticoides. Pero en este caso lo que nos interesa básicamente es la síntesis de progesterona, luego la síntesis de testosterona y de estradiol. Entonces, esto sería el camino de síntesis de las hormonas conocidas como hormonas esteroides sexuales. Veamos el mecanismo de acción y el proceso de síntesis. Como vimos, las hormonas sexuales se sintetizan a partir de colesterol y esto ocurre a nivel de testículo y ovario. En testículo y ovario existen gametas, el folículo en la mujer y los espermatozoides en los hombres. Estas gametas o precursores de ellas se encuentran relacionados a células como las células de la granulosa en el folículo y las células de Sertoli en los espermatozoides, y también con las células de la teca y las células de Leydig. Tanto las células de la teca en la mujer como las de Leydig en el hombre poseen receptores para el LH y las células de la granulosa y Sertoli receptores para FSH. LH y FSH, producidas por la hipófisis, pueden actuar sobre estos receptores, estimulando, como vimos, la transformación de colesterol en hormonas sexuales. El mecanismo de síntesis a partir del colesterol por una sucesión de enzimas que involucra sucesivos cambios en diferentes carbonos de la estructura del colesterol terminan sintetizando testosterona a nivel de la célula de la teca o la célula de Leydig. Esta testosterona pasa a la célula de la granulosa, la célula de Sertoli, donde por acción de la enzima aromatasa y el estímulo de la FSH sobre el receptor de FSH, transforma a la testosterona en estrógenos. También por la 5-reductasa puede formarse dihidrotestosterona, que es un andrógeno de mayor potencia. La testosterona y los estrógenos básicamente tienen como función estimular el desarrollo y la maduración de las gametas, y por el otro lado tiene un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo la producción de las gonadotrofinas LH y FSH. Revisemos brevemente el proceso de síntesis de testosterona y 5-dihidrotestosterona. En este esquema que ya hemos visto cuando estudiamos el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, figuran toda la síntesis de los esteroides que nos interesan, pero acá en color verde hemos puesto la síntesis de testosterona y dihidrotestosterona. La síntesis comienza a partir del colesterol por acción de la 20-22 desmolasa,
que forma pregnenolona, y luego con la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5-isomerasa se forma progesterona. Tanto a partir de pregnenolona como de progesterona se puede terminar formando las hormonas de nuestro interés. La 17-hidroxilasa, actuando sobre las dos estructuras precedentes, forman 17-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona. Y luego por la 17,20-liasa, ambas estructuras forman dihidroepiandrosterona y androstenediona. Estos dos esteroides, luego por la acción de la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, lo transforman en androstenediol y en testosterona. El androstenediol puede transformarse en testosterona y luego por acción de la 5-reductasa formarse dihidrotestosterona, que es un esteroide más activo aún que la testosterona. ¿Cuáles son los efectos de la testosterona y la 5-dihidrotestosterona? Como hormonas sexuales tienen efectos generales, estimulan el desarrollo y función de órganos sexuales secundarios, aumentan el transporte de óvulos y espermatozoides para la fecundación, retroalimentan la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina y hormona luteinizante y folículo estimulante, modifican la forma somática según el sexo y mantienen al embrión en fases iniciales de la gestación. Las funciones específicas de la testosterona y la dihidrotestosterona son estimular la actividad de ADN y ARN polimerasa, estimular el crecimiento de órganos sexuales masculinos, estimula el desarrollo de folículos pilosos y el crecimiento del vello y la barba, produce el retroceso de la línea de implante capilar en la cabeza, estimula el crecimiento y secreción de glándula sebácea, estimula el crecimiento en largo de los huesos, pero también estimula la calcificación del cartílago de crecimiento, que es un efecto antagónico al primero. Produce engrosamiento de las cuerdas vocales y aumento del tono grave de la voz, estimula la producción de eritropoyetina y por ende el aumento de glóbulos rojos sanguíneos y disminuye los niveles de las proteínas las lipoproteínas de alta densidad, estimulando la producción de las lipoproteínas de muy baja densidad. La testosterona es una hormona que no se produce de manera constante a lo largo de la vida. A partir de la fecundación, en la etapa embrionaria y fetal, hay un aumento de testosterona que baja al nivel del parto, luego hay un pequeño aumento y luego se produce un aumento cuyo incremento fundamental se produce a partir de la pubertad, llegando a un valor relativamente constante que en la vejez empieza a decrecer. Veamos la síntesis de estrógenos. Los estrógenos también se sintetizan a partir del colesterol y acá los tenemos resaltados en color rosa. No vamos a nombrar nuevamente las enzimas porque son las mismas que hemos nombrado para la síntesis de testosterona. El camino lo recorreremos rápidamente. El colesterol se transforma en pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dihidroepiandrosterona y androstenediol. A partir de estos dos, de la DEA y del androstenediol, se puede formar androstenediona y testosterona por acción de la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5-isomerasa. Estas dos estructuras, con estructura de andrógenos, pueden ser tomados por la enzima aromatasa, que como dijimos se encuentra en las células de la granulosa fundamentalmente, transformando la androstenediona en estrona y la testosterona en estradiol, que son dos estrógenos de interés. Como vimos, la producción de andrógeno y estrógeno se relaciona entre las células de la granulosa y de la teca, o bien de las células de Leydig y de Sertoli. En el caso del folículo, la acción de LH sobre los receptores de LH en la teca producen la transformación de colesterol a testosterona, que luego pasa a la granulosa y por acción de la FSH se generan estrógenos. Este proceso va ocurriendo en el folículo en desarrollo, lo que va produciendo mayor producción de estrógeno, que va realizando una retroalimentación positiva sobre la producción de LH. En el folículo preovulatorio se produce exactamente lo mismo, pero se empieza a producir a nivel de la teca mayores niveles de progesterona. Y luego que se produce
la ovulación y se libera el folículo con la granulosa, queda el cuerpo lúteo, que son básicamente las células de la teca que quedan bajo la acción de LH. La LH estimula el pasaje de colesterol a progesterona, produciéndose el aumento de progesterona. Los estrógenos tienen efectos específicos, estimulando el desarrollo de la glándula mamaria en conjunto con la prolactina, estimula el desarrollo de órganos sexuales, estimula el depósito de tejido adiposo e inhibe la resorción ósea. Puede aumentar la retención de sodio y estimula el crecimiento longitudinal del hueso, y al igual que la testosterona también estimula la calcificación del crecimiento, jugando los efectos 6 y 7 de manera antagónica sobre el crecimiento longitudinal, cuya longitud resultará de la prevalencia de uno u otro de los procesos. A lo largo de la vida, igual que los andrógenos, los estrógenos tienen una variación con un aumento durante la etapa fetal y embrionaria, que baja a nivel del parto, y en la pubertad aumenta. Lo mismo pasa con LH y FSH, que en color naranja vemos la variación, el aumento en la pubertad de LH y FSH para decrecer en el climaterio. Y lo mismo ocurre con los niveles de estrógeno, que tendrá valores oscilantes a lo largo del ciclo menstrual. Existen numerosos fármacos relacionados a los estrógenos. Los anticonceptivos son fármacos que inhiben la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina y, como consecuencia, la producción de LH y FSH y la maduración del folículo. Dentro de estos fármacos tenemos los progestágenos y estrógenos. Dentro de los progestágenos tenemos el norgestrel, acá está cruzado, y dentro de los estrógenos sintéticos el etinil-estradiol. También tenemos fármacos conocidos como inhibidores de aromatasas, que se utilizan en el tratamiento de ciertos tumores que responden a estrógeno. En ciertas circunstancias, algunos tumores tienen receptores de estrógeno y por lo tanto el estrógeno produce mayor desarrollo. Algunos fármacos inhiben la aromatasa disminuyendo los niveles de estrógeno, como el exemestano y el lotresol. Otros fármacos se conocen como moduladores selectivos del receptor de estrógeno, o SERMs. Los moduladores selectivos tienen efecto antiestrógeno, por ejemplo en glándula mamaria, y efecto estrogénico en hueso y en el metabolismo del colesterol, por ejemplo como el tamoxifeno. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno lo que harían es disminuir algunos efectos adversos de los estrógenos o efectos no deseados, y potenciarían los efectos deseados, como vemos en este caso, estimulando los efectos con respecto al metabolismo del colesterol y potenciando los efectos de los estrógenos sobre el hueso. Algunas drogas con actividades similares, pero que no caen dentro de la misma familia, pero tendrían actividades similares, son los que se conocen como fitoestrógenos, que se encuentran en muchos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo la soja, entre los que tenemos dentro de los fitoestrógenos a la genisteína, que también lo que harían es una acción modulatoria, potenciando algunos efectos deseados de los estrógenos e inhibiendo algunos efectos no deseados. Veremos ahora brevemente las hormonas involucradas en la producción y eyección de leche. La leche materna producida en la glándula mamaria es estimulada por la prolactina de origen hipofisiario y su eyección favorecida por la oxitocina. Nos concentraremos primero en la prolactina producida por hipófisis. Como hemos visto, el hipotálamo produce hormonas que controlan a la hipófisis. En el caso de la prolactina produce dos hormonas. Por un lado, la hormona liberadora de prolactina, que estimula a la hipófisis para la producción de prolactina, y por el otro lado la dopamina, que tiene receptores para dopamina en las células lactotropas, inhibiendo la producción de prolactina. Esta prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la producción de gonadotrofinas, de factor liberador de gonadotrofina y por ende de LH y FSH. La prolactina
Es una hormona proteica que tiene receptores a nivel de la glándula mamaria, receptores asociados al sistema JAK-STAT, es decir, receptores de tirosinquinasa extrínseco. La unión de prolactina al receptor aumenta la transcripción de genes que sintetizan proteínas necesarias para la composición y síntesis de la leche, como por ejemplo la caseína, beta-lactoalbúmina y galactosiltransferasa. La acción de todas estas proteínas genera la leche, que luego es eyectada de la glándula mamaria por acción de la oxitocina que estudiaremos a continuación. Los estrógenos, por su parte, al igual que la progesterona, actúan sobre la producción de leche, básicamente modulando el desarrollo de la glándula mamaria. Los estrógenos estimulan la proliferación celular, por lo tanto, aumentan la capacidad de producción de leche, pero por el otro lado inhiben la generación de ella, así que hay un aumento de las células sin producción. Por el otro lado, la progesterona también tiene el mismo efecto. Una patología relativamente común es la hiperprolactinemia, en la cual hay niveles elevados de prolactina y la farmacología asociada a la hiperprolactinemia es a través de la dopamina. Drogas como la cabergolina y la bromocriptina son sustancias que se agonistan del receptor de dopamina y por lo tanto van a tener efecto inhibitorio en la producción de prolactina. La oxitocina, como dijimos, es una hormona cuyo efecto es producir la eyección de leche. La oxitocina es un nonapéptido que se genera a partir de un gran precursor a nivel del hipotálamo y es secretada a nivel de la neurohipófisis. Como dijimos, es un nonapéptido que tiene un puente disulfuro intracatenario y tiene una estructura similar a la hormona antidiurética que veremos en otra clase. La liberación de oxitocina es estimulada por la distensión vaginal y por la succión del pezón. Al liberarse la oxitocina tiene efectos básicamente sobre células mioepiteliales de la glándula mamaria y sobre el músculo liso uterino. Por un lado entonces estimula la contracción de células mioepiteliales del alvéolo mamario, produciendo la eyección de leche. Por otro lado, produce contracción del músculo liso del útero, favoreciendo el parto. Los estrógenos potencian el efecto de la distensión vaginal, produciendo liberación de oxitocina, y esto es inhibido por drogas como vimos, como los antiestrógenos, como el tamoxifeno y como el lotresol, que es un inhibidor de la aromatasa.